presentado a Marta Salamanca y María Liliana Soto. Presentado por Isabela Sáchica, Isabela Salgado y Andrea Zamora. La revolución de los trabajadores en Brasil fue exitosa, ya que hubo una nueva tendencia política que llegó al poder, lo cual generó grandes transformaciones beneficiosas tanto social como económicamente. Sin embargo, después de 2 periodos presidenciales, el desarrollo que había tomado el país comenzó a decaer por diferentes razones. El liberalismo toma el primer ataque con un gancho bajo, desestabilizando a Lula. Lula se recompone y responde con un jab. El neoliberalismo derriba a Lula con un ágil movimiento de pies. 2, 3, knockout. Y el ganador de este encuentro es el neoliberalismo. A continuación, el análisis del primer round. En el primer round vemos que el neoliberalismo supera a Lula, ya que la pelea estuvo a favor en un 49.94%, mientras que el porcentaje de Lula fue 44.23%. La economía en este periodo de tiempo estaba pasando por un momento difícil debido a diferentes razones. En primer lugar, la inversión extranjera disminuyó. Pasó de ser de 67.000 millones a 44.000 millones en 4 años. Por otra parte, la inflación estaba bastante alta y su porcentaje bajó. Esto es algo positivo, sin embargo, esta sigue siendo alta. Además, en el año 1997 ocurrió una crisis en el extranjero, lo cual afectó directamente a América Latina, lo que generó un caos político que a su vez produjo un colapso económico. Por esta crisis cesaron los flujos capitales. Este cese trajo consigo la caída de la moneda brasileña, lo cual tuvo como consecuencia la disminución de los salarios. Se evidenció un incremento del desempleo que tuvo como consecuencia un aumento del porcentaje de pobreza, una subida del número de trabajos informales y la calidad de vida de la población brasileña decreció. Por otra parte, las minorías sufrieron migraciones forzosas, lo cual generó la disminución de ellas. Además, la distribución de la tierra era desigual, es decir, que había mucha tierra en pocas manos y poca tierra en muchas manos. Del mismo modo, la tasa de violencia y crimen tuvo un incremento considerable causado por la pobreza. Todas las mencionadas anteriormente son características de una sociedad inequitativa y en vía de desarrollo. Durante estos años hubo 2 periodos presidenciales, el de Fernando Collor y el de Enrique Cardoso. Collor era del Partido de Reconstrucción Nacional, que fue creado luego de la dictadura militar y era de orientación liberal de centro-derecha. Él renunció por un escándalo de corrupción y por lo tanto fue sucedido por Itamar Franco, quien nombró como ministro de Hacienda a Cardoso. Franco desarrolló el Plan Real, un plan de estabilización económica junto con el Ministerio de Hacienda dirigido por Cardoso. En 1994, Cardoso fue elegido presidente y su gobierno fue de carácter liberal. Cabe resaltar que su partido era el Democrático Social de Brasil. Buen día, bienvenidos damas y caballeros. El emocionante encuentro de hoy pasará a la historia de nuestro país, Brasil. Será transmitido por todos los canales nacionales para que ningún brasileño se lo pierda. En esta esquina, la persona más comprometida y relevante del Partido de los Trabajadores, que ha luchado por sus ideales y por los sindicatos, Luis Ignacio Lula da Silva. En la otra esquina el cuadrilátero, un modelo económico emerge luego de la dictadura militar llamado el neoliberalismo. Y ahora que conocemos a nuestros contingentes, es hora de dar comienzo a este encuentro por el poder de esta gran nación. Y esto ha comenzado. Lula Silva toma delantera y con un uppercut deja el neoliberalismo en el suelo. El neoliberalismo se levanta y da una fuerte pelea. Hasta que utilizando un movimiento jamás antes visto, Lula Silva derrumba a su oponente. 1, 2, 3, knockout. El ganador del segundo round es Lula Silva. Lula
Lula se concentró en el crecimiento económico a largo plazo y en este periodo la economía tomó un nuevo rumbo, ya que se establecieron relaciones comerciales de gran importancia con Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, conformado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, y con China. En el 2003, gran parte de la economía de Brasil dependía de su comercio con China, ya que le exportaba materia prima en grandes cantidades, razón por la cual, cuando ocurrió la devaluación del Beijing, moneda china, la economía de China se vio afectada y por ende la brasileña también. Durante este periodo también se hizo el pago a la deuda del Fondo Monetario Internacional. Los impuestos bajaron y las exportaciones que se realizaron aportaron gran parte del capital de la nación. Estas eran de carácter agrícola y representaban 40% de las exportaciones totales. También eran de tipo petroleras, pues en el 2007 se descubrieron nuevas fuentes de petróleo y las exportaciones hacia China aumentaron. Aunque en principio del primer periodo presidencial de Lula da Silva se presentaba una crisis social en Brasil debido a la violencia, la pobreza y la alta tasa de criminalidad, entre los años 2003 y 2010 la situación social brasileña mejoró significativamente. La calidad de vida de millones de personas aumentó de forma considerable, ya que los salarios y el empleo incrementaron. Por esta razón y por el programa de subsidios de Brasil llamado Bolsa Familia, la clase media creció debido a que pasó de ser de 44 millones a 105 millones. De esta forma, la pobreza disminuyó. Lula tenía diferentes objetivos, como lo era modificar los impuestos, igualar las pensiones y bajar la inflación, lo que daría lugar a una mejora en el país. Por otra parte, la población brasileña confiaba en Lula, ya que fue reelegido en el 2002 con el 60% de los votos. Dilma llega fuerte al ring y con actitud triunfante. Comienza el encuentro y ¡se cae! ¡Damas y caballeros, Dilma se cae! Es imposible saber cómo este encuentro va a terminar. La economía da un giro inesperado, ya que la inflación sube y la economía decrece en un 3%. Brasil entra en recesión porque se ve afectado por la crisis global del momento y asimismo ocurre un escándalo de corrupción en Petrobras cuando se encontraba en su auge. A pesar de esto, Brasil paga su deuda al Fondo Monetario Internacional, invierte en infraestructura y del 2013 al 14 el Producto Interno Bruto aumenta en un 2.5%, que es 3 veces mayor a lo que era durante el gobierno de Cardoso. Sin embargo, como podemos observar, son más las cosas negativas que positivas las que ocurrieron durante este periodo de tiempo en el ámbito económico en Brasil. Desde el 2010 hasta la actualidad, la sociedad brasileña se ha vuelto una sociedad con menos humanidad debido a diferentes factores. Se ha evidenciado un considerable aumento en la violencia por el comercio de drogas, el crimen organizado y las bandas criminales. Esto se ha reflejado en que 19 ciudades brasileñas se encuentran en el ranking de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, y en que de 100.000 asesinatos solo el 8% son resueltos. Por otra parte, las personas sin tierra han sido desplazadas por diferentes grupos como la milicia y los terratenientes. Adicionalmente, se ha presentado un exceso del uso de la fuerza por parte de los militares, hasta el punto de que han habido protestas por esta situación. El gobierno de Dilma Rousseff no era el esperado, desilusionó al pueblo brasileño. Cumplió con lo prometido, que era buscar contrarrestar la crisis global marcada por la inequidad, sin sacrificar trabajos y sin dar paso al desempleo. La solución que propuso a esta problemática fue el petróleo, mas, como ya mencionamos anteriormente, no cumplió con esto. También podemos observar que no estuvo al nivel de Lula, que a diferencia de Dilma, sí llevó a cabo la mayor parte de lo prometido. Dilma también fue una desilusión, ya que su gobierno recibió un alto número de críticas por la corrupción y la mala administración de la nación. Por estas razones, la presidenta obtuvo un 40% de aprobación al final del año 2014. La llegada del Partido de los Trabajadores al poder representó un cambio para el país, dando paso a transformaciones en la sociedad y la economía brasileña. El factor determinante que hizo posible esta serie de modificaciones fue el personaje Lula da Silva. Esto se puede evidenciar ya que fue reelegido para un segundo periodo presidencial. A la hora de las elecciones del 2010, se hizo evidente
que el Partido de los Trabajadores contaba con un gran apoyo y popularidad de la población brasileña, ya que Dilma Rousseff fue elegida presidenta de la nación. Sin embargo, no ha tenido un gobierno tan exitoso como el de Lula, desilusionando así a la población. De esto se puede concluir que la revolución del Partido de los Trabajadores fue exitosa únicamente durante la presidencia de Lula da Silva, ya que en el de Dilma Rousseff se presentaron diferentes problemas, el más notorio siendo el de la corrupción de Petrobras. Hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar